Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria de la carrera de Tecnologías de la Información y en este video les vamos a presentar la elaboración de tablas de verdad, su forma canónica, mapas de Carnot, circuitos lógicos, tanto digitales como físicos, y nosotros somos Paola, Rebeca, Pedro, Tomás y Jesús. Primero que nada, vamos a explicar la expresión de 5 variables sin donker, y la expresión que vamos a explicar es la que se puede ver, que se leería como A implicación de B negada, disyunción C exclusiva, que todo esto se le aplica una bicondicional con D disyunción E, conjunción B, y se puede ver un símbolo nuevo, el cual viene representando la compuerta NOR, y aplicaríamos B NOR A. Bueno, esta es la tabla de verdad resultante de la expresión anterior. Como se puede ver, tenemos nuestras 5 compuertas y todos los pasos que debemos seguir para llegar al resultado. Primero que nada, se tenía que hacer la negación de B, y ya sabemos que la negación simplemente inviertes los valores de verdad. Si es 0, la salida es 1, y si es 1, la salida es 0. Por lo tanto, el resultado sería el que se muestra. Después de esto, ya podemos realizar A. Negación de B, disyunción exclusiva C. Aquí el símbolo no se ve, el de disyunción exclusiva, sin embargo, pues es eso. Y ya se sabe que la disyunción exclusiva solo es 1 cuando sus valores son diferentes. Por lo tanto, la tabla de verdad nos quedaría así. Una vez que tenemos la expresión anterior, ya podemos hacer el fragmento A implicación de B negada, disyunción exclusiva C. La implicación ya sabemos que solo tiene un posible caso en el que su resultado sea 0, que es cuando su primer valor sea 1 y cuando su hipótesis es 1 y su conclusión es 0. Entonces el resultado de este fragmento sería todo esto. Luego continuamos con la segunda parte de toda la expresión, lo que sería D disyunción E, conjunción D con B NOR A. Para realizar esto, primero debemos realizar B disyunción de E. Ya sabemos que la disyunción, su valor será positivo siempre y cuando haya al menos un 1 en las entradas. Por lo tanto, el resultado sería el siguiente. Para continuar, ahora necesitamos hacer B con la compuerta NOR A. La compuerta NOR es tan simple como la negación de la compuerta la compuerta OR. Por lo tanto, el resultado solo será 1 cuando ambos valores sean 0. Así que las salidas serían las siguientes. Una vez tenemos estas dos últimas expresiones, ya podemos realizar toda la expresión que sigue y le aplicaríamos una conjunción. La conjunción sabemos que sus valores serán verdaderos siempre y cuando ambas entradas tengan el valor positivo. Por lo tanto, el resultado quedaría así. Y ya para finalizar, aplicaremos una bicondicional entre la expresión A implicación de B negada disyunción exclusiva C y D disyunción E conjunción de B NOR A. Los resultados serán unos siempre y cuando ambos valores de entrada sean iguales, ya sean unos o sean ceros. Por lo tanto, el resultado sería el siguiente. Si quieren comprobar por ustedes mismos los resultados, pueden poner pausa al video, pero si ya están seguros, pueden continuar. Como se puede ver, en esta tabla de verdad están remarcados donde las salidas fueron unos, puesto que vamos a trabajar con los mitérminos para conseguir la expresión canónica. Entonces, esta es la forma canónica disyuntiva, porque estamos trabajando con mitérminos. Recuerden que nuestras variables serán negadas cada que los valores sean ceros. Y esta sería toda la expresión, cada uno de los mitérminos que conseguimos en base a la tabla anterior. Bueno, aquí podemos apreciar el diagrama lógico en el cual se ve reflejada la expresión original que se utilizó para crear la tabla de verdad que no contiene donkers. Bueno, esta versión de Logically no cuenta con un generador de tabla de verdad, así que iré probando combinaciones. Y acá a la derecha se podrá comprobar con una tabla de verdad que se pondrá. Hay varias cosas que se tienen que comentar acerca de este diagrama. Por ejemplo, en una parte se utiliza lo que viene siendo
un o exclusivo, en el cual es un XOR. Pero por temas de comodidad y de estética más que nada, para evitar líos con paréntesis debido a la forma que encontré para para expresar eso, utilicé una V seguida con un guión bajo, representando la disyunción con la línea abajo, aunque su símbolo que se debería de utilizar aquí sería este que es de aquí, los dos paréntesis con un más en medio, el cual representa el círculo que encierra una cruz. Eso es para evitar más que nada paréntesis y así líos con paréntesis, y solo se utiliza aquí por lo que ya comenté, estética. Bueno, otra cosa que veo necesario explicar y mostrar es de que en la expresión original se utilizó una implicación. La cosa es que, como se puede ver, en ninguna parte no existe la compuerta que represente la implicación. Por lo tanto, se crearon utilizando compuertas AND, OR y NOT. Y como podemos ver, esta parte de aquí, esta parte seleccionada, vendría siendo lo mismo que una implicación. Bueno, procediendo. El resto ya es un poco como lo que hemos visto ya en clase. Y otra cosa por comentar. Este es un XOR, lo que también podría ser un O exclusivo, y este es un XNOR, lo que vendría siendo más o menos el equivalente en compuerta a lo que nosotros conocemos como bicondicional. Bueno, ahora pasaré a hacer algunas pruebas con los interruptores. Por ejemplo, en el estado inicial, como podemos ver que todo está en 0, da 0. Pero si encendamos la compuerta E, debería de dar 1 como resultado. A su vez, si encendemos la compuerta D, debería de mantenerse el resultado en 1. Ahí está, ya lo podemos comprobar. Si apagamos la compuerta E, debería de mantenerse en 1. Ahí está. Si encendemos la C, todavía debería de mantenerse. Pero ahora, si apagamos la D, debería de apagarse el foco. Ahí está. Como podemos ver, las combinaciones que se anduvieron probando corresponden con los valores de salida con los de la tabla de datos que se está mostrando. A su vez, otro que quiero mostrar es que si todos se encienden, el resultado debería seguir siendo negativo. La A, la B, la C, D y E. Como se puede ver, el resultado de que todas estén encendidas corresponden con el resultado de acá de la derecha, de la tabla de verdad. Y de paso pudimos ver algunas otras combinaciones. Bueno, aquí podemos ver el diagrama lógico que corresponde a los min términos sin Donkер. Toda esta expresión obviamente es sin simplificar. Bueno, los resultados que demos en esos interruptores de entrada se verán reflejados en el foco como deberían de estar reflejados en una tabla de datos que estaré mostrando aquí a la derecha. Bueno, mostraré algunas combinaciones en los interruptores debido a que esta versión de Logic.ly no cuenta con una tabla de verdad, un generador de tablas de verdad. Así que probaré con algunas combinaciones. Bueno, en el estado inicial, donde son todos ceros, se puede ver que da como resultado 0. Así no hay la salida no es positiva. Pero si encendemos la E, sí debería de encenderse. Ahí está. Si encendemos la D, también debería permanecer encendido, así como si apagamos la E. Si encendemos la C, debería de permanecer también encendido. Pero ya, al momento de apagar la D, debería de apagarse el foco. ¿Ves? Como se puede ver, las combinaciones funcionan. Ahora, para no extender mucho, mostraré otra, que es ya encendiendo todos, siendo uno, debería de permanecer apagado, como se puede ver aquí.
O si encendemos el último, si apagamos el último que diga, debería permanecer apagado. Ahí está. Como podemos ver, este diagrama funciona. Ahora vamos a explicar cómo realizamos el mapa de Karnaugh de min-términos. Como podemos ver, tenemos dos tablas en la cual una variable, la variable a específicamente, toma el valor positivo de 1 y la otra toma el valor negativo de 0. Esta tabla se forma con los valores 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Esto se debe a que solamente se puede cambiar un valor a la vez. Para llenar el mapa de Karnaugh lo realizamos en base a la forma canónica disyuntiva, tomando las variables como coordenadas, donde las variables negadas toman un valor de 0, ya que estamos utilizando los min-términos. Como podemos ver, en la forma canónica disyuntiva, nuestra primera expresión toma el valor de a negada, b negada, c negada, d negada y e positiva. Aquí, como podemos ver, cumple con todo esto. A negada, BC negada, D negada y E positiva. Para simplificar el mapa de Karnaugh, tenemos que realizar grupos de potencia de 2 con los números 1, de la forma más grande posible. Por ejemplo, aquí podemos realizar un grupo con estos 4 unos y aquí otro con estos 4. Como podemos ver, aquí se está cumpliendo que se realiza un grupo, otro grupo y otros dos aquí, de la forma más grande posible. En nuestra expresión simplificada, lo que debemos de hacer es comparar las variables que tienen cada uno de nuestros unos y si estas variables se repiten, agruparlas en una sola expresión. Si estas no se repiten, si son diferentes más bien, se necesitan eliminar. Por ello, nuestra expresión simplificada queda de la siguiente manera. Además, se puede ver que cada expresión se compone de la expresión simplificada del mismo color del conjunto al que pertenece. Como se puede ver, en el circuito lógico se sigue la estructura de la expresión simplificada de los min-términos. Así, aquí podemos comprobarlo. Podemos hacer combinaciones como las siguientes, en las que A, B y D toman un valor de 0, mientras que C y E toman un valor de 1. Esto nos daría un resultado positivo. Podemos hacer otras combinaciones como en las que A, B, C y D tengan un valor negativo y solamente E toma un valor positivo. Igual tendríamos un resultado positivo. Si esto lo cambiáramos a D y E con resultado positivo, observamos que seguimos teniendo un resultado positivo de 1. Y así con las demás combinaciones de min-términos. En esta tabla de verdad podemos ver exactamente las mismas expresiones que en la anterior. Realmente todas las señales son iguales, solo que en esta remarcamos todos los valores donde las salidas son 0, puesto que vamos a trabajar con los max términos. Para formar la forma canónica conjuntiva, recordamos que al trabajar con max términos, los valores que serán negados serán los que sean 1. Entonces, gracias a la tabla de verdad, todo esto es el resultado de nuestra expresión canónica por max términos. Aquí tenemos el diagrama lógico que corresponde a los max términos sin Donkers. Como podemos ver, aquí tenemos varios ORs que están al final todos unidos con ANDs. Esto se debe a que los max términos, como ya sabemos, son los productos de las sumas. Bueno, igual que en el caso anterior, aquí a la derecha se estará mostrando la tabla de verdad que fue la base para formar este diagrama y mostraremos algunas combinaciones, básicamente similares a las anteriores. En el estado inicial no se debe demostrar, debería ser 0 la salida. Si encendemos la E ya debería ser 1, como se puede ver. Encendiendo D lo mismo, debería seguir siendo 1. Apagando E debería ser 1. Encendiendo C debería ser 1. Y apagando D debería ser 0. Ahí está. Ahora, mostraré algunas otras combinaciones, como por ejemplo, encendiendo A y apagando C
y encendiendo C y D. D y E. Debería seguir siendo 0. Aquí estos resultados se pueden comprobar con la tabla de verdad que está aquí a la derecha. Bueno, pero ahora si apago A y dejo apagado B y enciendo C y D, debería seguir encendido. Y ahora, si enciendo todos los interruptores, debería apagarse el foco. Ahí está. Como podemos ver, el resultado sí da conforme a las entradas que tenemos aquí, concuerda con las entradas y la salida que tenemos en la tabla de verdad. Bueno, esto fue todo por los max términos. Ahora realizaremos el mapa de Carnot de max términos. Este es igual al mapa de Carnot de min términos, con la excepción de que ahora el valor negativo tomará el valor de 1 y el positivo de 0. Aquí, como se puede ver, A es igual a 0, BC igual a 0 y DE igual a 0. Este max término lo podemos ubicar en la forma canónica conjuntiva como este término. A, B, C, D y E positivos. Como ya habíamos dicho antes, el 0 ahora es nuestro valor positivo, así que ubicamos nuestro 0 aquí. En el caso de que tengamos un 1, como ya sabemos, el 1 representa nuestro valor negativo. Aquí en este caso, en este término, A será positivo, B será positivo, C negativo, D y E positivos. C tomará un valor de 1. Así como podemos ver en nuestro mapa, A será positivo, B será positivo, C tomará el valor de 1, así que será negativo, D y E tomará el valor positivo de 0, y aquí se encuentra nuestro max término, exactamente como se ve en nuestra forma canónica. Ahora, para realizar los grupos, se hace exactamente lo mismo que con los min términos. Se toman los grupos más grandes para poder realizar nuestra expresión simplificada. Como podemos ver aquí, ya tenemos 1, 2, 3 y 4 grupos de expresiones simplificadas, y nuestra expresión más ordenadamente sería la siguiente. Como en el circuito anterior, se sigue la estructura de la expresión simplificada, pero esta vez de max términos. Podemos comprobar la expresión observando la expresión final del circuito y la expresión final de nuestro mapa de Carnot. Como podemos ver, es exactamente igual. Ahora, lo probaremos haciendo combinaciones, como dándole un valor positivo a C. Como podemos ver, al final nuestro valor es de 0, dando a entender así que esto es un max término. Otra combinación podría ser dándole un valor de 1 a B. Sigue sin haber un resultado de 1. O también dándole un valor de 1 a B y a D. Todas estas combinaciones son max términos, por lo tanto no existe un final de 1, no existe un valor final de 1. Ahora sigue nuestra expresión lógica con 5 variables con don't care. Recordemos que también incluyen 7 conectivas lógicas. Bueno, como podremos ver en la siguiente expresión, podemos ver que se forma de la siguiente manera. A, conjunción de B, que implica a C, disyunción de D. Esto a su vez está con una bicondicional de negación de E, disyunción exclusiva A, y agregamos otra nueva compuerta, que es el NOR. Bueno, en este caso sería negación de E, disyunción A, NOR de A. Bueno, esta es nuestra tabla en max términos. Como podremos ver aquí, están nuestras 5 variables, que es de la A hasta la E, bueno, con nuestras siguientes combinaciones de tabla de verdad. Recordemos que estas son 32 filas diferentes. Bueno, como vemos nuestra expresión como está formada, la desglosaremos entre cada una de sus partes. Vemos aquí que primero está la negación de E, que bueno, recordando la tabla de verdad, simplemente se invierten los valores. Luego está la conjunción de A y B,
que en su tabla de verdad solamente nos dará 1 si ambos valores son verdaderos, como podemos ver en esta salida. Ok, nuestra siguiente es C, disyunción de D, que nuestra tabla de verdad nos dice que solamente será 1 cuando tenga al menos un 1. Y bueno, aquí haremos nuestro primer conjunto, que sería A, conjunción de B, y que va a implicar C, disyunción de D. Aquí agregaremos la implicación entre estas dos expresiones. Y bueno, en la implicación recordaremos que en este caso es nuestra hipótesis, que si la hipótesis es verdadera y nuestra conclusión es falsa, el resultado será falso. Si no, será verdadero, como podremos ver aquí. Bueno, podremos ver nuestra siguiente expresión, que es negación de E, disyunción de A. Que bueno, aquí ya tomamos la negación de E. Ok, vemos aquí nuestras salidas, en este caso, como podemos ver aquí. Que bueno, en este caso ya lo expliqué, la disyunción solamente será 1 cuando a cualquier valor sea 1. Ok, en la siguiente podemos ver la misma expresión anterior, que es negación de E, disyunción de A, pero con el OR, de A. Ok, que bueno, el NOR es lo opuesto al OR, o sea, que solamente será 1 cuando ambos valores sean 0, como podremos ver en la siguiente salida. Ok, y ya para, casi por finalizar, agarraremos estas dos expresiones y estas dos y haremos un bicondicional entre estas dos. Ok, que bueno, la bicondicional recordaremos que es solamente 1, su valor de verdad es 1, solamente cuando sean los mismos valores, ya sean dos ceros o sean dos unos, para que el resultado sea verdadero, si no, es falso. Y bueno, aquí podemos ver que dice all, que es todos, donde sería la conjunción de todos estos. Ok, y bueno, este es el resultado de nuestra tabla de verdad. Bueno, continuaremos con nuestra forma canónica conjuntiva. Recordemos que esta forma canónica es en base a nuestra tabla de max términos. Ok, recordaremos que al ser una forma canónica conjuntiva de max términos, son productos de sumas. Ok, para realizar estas siguientes expresiones, agregaremos nuestras 5 entradas en este caso. Y bueno, para hacer negación o sin negación, recordaremos que, bueno, para hacer una negación deberá ser un 1 en nuestro valor de entrada. Como vemos en este ejemplo, en este primer ejemplo, que es A más B más C más D más E, aquí no hay ninguna negación, ya que esta es nuestra fila 1 o fila 0, en este caso, donde todos los valores son ceros, como podremos ver aquí. Y bueno, ese es el resultado 0. Por eso lo agregamos aquí, ya que nos importan los ceros, los valores de 0, ya que estamos en max términos. Ok, aquí no hay ninguna negada, como está en la tabla. Ustedes saquen sus conclusiones. Ahora podemos ver el diagrama lógico que muestra la expresión original que cuenta con Donkers en su tabla de verdad. Bueno, explicando algunas cosas que se encuentran aquí, podemos ver que se utilizan cosas tales como la implicación, la bicondicional y un símbolo que no hemos visto en clase, el cual es una flechita hacia abajo. A ver, vayamos por partes. La flecha esta que indica la implicación vendría siendo representada por todo esto, debido a que como tal no existe una compuerta lógica, como se ve aquí, que represente lo que es la implicación. Por lo tanto, se tuvo que formar una utilizando ands, ors y nots. Bueno, la bicondicional vendría siendo una XNOR, debido a que es, digamos, un equivalente, solo se le cambió el nombre. Y por último, esa flechita hacia abajo vendría siendo lo mismo que decir un NOR. Es lo mismo, solo que se utiliza una simbología diferente. Como se puede ver aquí, aquí se está aplicando el NOR. Y dará como resultado lo mismo que se verá en la tabla de verdad, que se tendrá aquí a la derecha. Empezando, tenemos como posición inicial todas en 0 y como el resultado da 0, igual que en la tabla de verdad. Ahora, si encendemos el interruptor E, se debería de encender el foco. Ahí está. Si encendemos el interruptor D, se debería de mantener encendido. Ahí está. Pero si apagamos el interruptor E, se debería de apagar el foco.
como podemos comprobar, esas combinaciones funcionan. Ahora hagamos otra prueba. Si apagamos el interruptor D y encendemos el A y el B, debería de encenderse. Ahí está. Ahora, si a su vez también encendemos el interruptor C, debería de apagarse el foco. Ahí está. Y si encendemos el D, se mantendrá apagado el foco, por lo que su salida es 1. Ahora, si encendemos el E, como podemos ver, el resultado de la combinación de que todos estén encendidos dará como resultado un Donkey. Por lo tanto, su valor en realidad no nos importará al momento de hacer cálculos de cosas más adelante, como los min-términos o ya más su expresión reducida, aunque en este caso se mantiene como un foco apagado. Bueno, esta es la parte que corresponde al diagrama lógico de los max términos, donde en su tabla de verdad cuenta con la presencia de Donkers. Aquí voy a andar probando diferentes combinaciones en los interruptores, los cuales se verán reflejados en este foco la salida que debería de mostrarse en la tabla de verdad, que se mostrará aquí a la derecha. Bueno, como podemos ver, debería ser igual que en la tabla anterior, debido a que la expresión como en sí no cambia. Lo único que cambia es la estructura de todo esto. Bueno, como en la anterior podemos ver que el estado inicial, donde todos son ceros, da como resultado una salida de 0, o sea que todo es falso. Pero si encendemos el E, se debería de encender. Ahí está. A su vez, si encendemos el interruptor D, debería de permanecer encendido. Pero ya, si apagamos el interruptor E, se debería de apagar el foco. Ahí está. Como podemos ver, funciona y coincide con el diagrama anterior. Ahora, probando otros, podemos ver que si encendemos el A, el C y el D, da un resultado de encendido, lo cual corresponde con la tabla de edad que tenemos al lado. Y para formarlo pudimos ver diferentes combinaciones que fueron variando el foco. Y para finalizar, si mantenemos todos apagados excepto el interruptor A, debería de dar como resultado el foco apagado. Ahí podemos ver. Pero si encendemos el interruptor B, debería encenderse el foco. Ahí está. Como podemos ver, los resultados de las combinaciones que hemos formado corresponden con la tabla de verdad que está a la derecha. Aquí explicaremos la elaboración de los mapas de Karnaugh de max términos y min términos con términos Donkey, es decir, que no importa el resultado si son ceros o unos, puede ser cualquiera. Aquí, como vemos, en las posiciones de la tabla de verdad, los que importan son los ceros, y el primer cero estaba en el cero binario, que sería donde A vale 0, B vale 0, C vale 0, D vale 0 y E vale 0. Y así es como se van acomodando los ceros y los don't care. Y los unos se ponen en los espacios que quedan. Como aquí dice, nos basamos en esta forma canónica conjuntiva para ir poniendo los ceros y los unos, los don't care, en su lugar correspondiente. Aquí se ve la elaboración de los grupos o conjuntos, donde se puede hacer solamente con grupos de 2 a la n, es decir, de potencias de 2, 4, 8, 16 y así. Aquí, como estamos viendo los términos en rojo, es cuando ya se le dio un valor a los don't care. En este caso pusimos 3 unos y 3 ceros. La elaboración de los grupos es mientras más grande, mejor, pero hay muchas maneras distintas de hacerlo. Pueden ser de 4 o puedes juntar como si fuera una hoja de papel hacia arriba y hacia abajo por las orillas. Para realizar la expresión simplificada, tomamos en cuenta si las variables están negadas o no negadas. En este caso, las negadas son las que valen 1 y las que no están negadas son las que valen 0. Por ejemplo, en la primera tenemos que A no está negada,
B no está negada, C tampoco, D tampoco y E tampoco. Y así nos brincamos al siguiente. No está negada, B tampoco, C está negada porque vale 1, D no está negada, E está negada. Y así se hace tomando en cuenta todos los elementos que conforman el grupo. Y al final se eliminan las que cambian de 0 a 1 o de 1 a 0, por lo cual solo nos queda A más D más E y todas sin negar. Y de esta manera se realiza con todos los grupos que tengamos. En el circuito lógico de los maxtérminos se hace casi lo mismo que en el de los mintérminos, a diferencia que, como ya habíamos visto, se toman en cuenta los ceros y las conectivas o compuertas cambian, ya que cada variable se va uniendo a otra con compuertas OR, que al final forman un término y se unen a otro término con compuertas AND. Aquí igual se usa una NOT para negar las que se van a ocupar, en este caso sería la A, la C y la D. En el primero se utilizan A sin negar, D sin negar, unidas a E sin negar, que primero se juntan dos en una OR, unidas a otra OR, y así se va haciendo la sucesión y la conjunción de cada salida de las compuertas unidas con conectivas, y al final el resultado se une en una sola AND. Para concluir nuestras 5 variables con don't care, aquí podremos ver la tabla de verdad de mintérminos. Cabe recalcar que nuestros valores de salida hay varias x. En este caso son las don't care, así las expresamos nosotros. Que bueno, estos son aleatorios, las pusimos como mejor nos parecieran, que en este caso las vamos a necesitar más adelante en un mapa de Karnaugh. Bueno, aquí esta tabla es exactamente la misma que en los de maxtérminos, con nuestras mismas variables y todo, las mismas salidas. Ok, nuestra forma canónica disyuntiva, en este caso de mintérminos, recordaremos que son suma de productos. Bueno, aquí es parecido a lo de maxtérminos, solo que en este caso, al negar cualquier variable de entrada, cualquier variable de entrada, deberá ser un 0. En este caso vemos este primer ejemplo, aquí no hay ninguna negación, porque como vemos en esta tabla, en este caso el primer 0 que aparece aquí es este, en la tablita AL, y bueno, vemos que, podemos ver nuestras expresiones aquí. En este caso aquí aparecen comas, pero realmente son unas comillas que representan la negación de cada entrada. Como podemos ver aquí, de la A hasta la D están negadas, ya que como vemos en la tabla de verdad, de la A a la D nuevamente son ceros. En este caso se van a negar, ya que son intérminos. Y por último está la E, que en este caso se representa con un 1, es el valor de su entrada. Y al ser un 1 no se va a negar, como vemos en la siguiente expresión. Y para formar las siguientes expresiones se repetirá el mismo proceso. Bueno, aquí podemos ver el diagrama lógico resultante de la expresión de mintérminos, donde en su tabla de verdad cuenta con don'ts. Como podemos ver, están varios ANDs unidos a ORs, lo que genera la salida. Esto se debe a que, como ya hemos visto antes, los mintérminos están formados por la suma de los productos. Bueno, aquí mostraré varias combinaciones apagando y encendiendo esos interruptores, los cuales se verán reflejados en la tabla de verdad que mostraré aquí a la derecha. Ahora mostraré algunas combinaciones de estos interruptores para ver cuál es su resultado en el foco. Bueno, empezando la base, de todos apagados, el foco también da apagado, lo que se ve que en la tabla de verdad vendría siendo igual 0. Al encender el interruptor E, el foco se debería de prender. Ahí está. Al encender el D, debería de permanecer encendido. Pero si apagamos el E, debería de apagarse el foco. Ahí está. Como podemos ver, esas combinaciones funcionan. Ahora, voy a probar algunas combinaciones random de la tabla. Por ejemplo, si todos están encendidos excepto el A, el foco debería de permanecer encendido. Así podemos ver esto de aquí. Ahí está. El foco se enciende cuando
todas excepto el A están encendidas. Y bueno, hay algunas, como podemos ver, que es el Donker, que en ese su valor no nos interesaría de cierta forma al momento de ya sacar los resultados de la tabla de verdad. Pero también utilizando ese circuito podemos ver cuál sería su salida. Por ejemplo, cuando son todos unos, el valor del Donker en realidad sería 0, pero como no nos importa cuál es el valor, no se tomará en cuenta para calcular algunas cosas. Y bueno, esto sería todo por parte de los min términos con Donker. Para la elaboración de los min términos se usa el mismo método de agrupar. La diferencia es que en lugar de agrupar los ceros vamos a agrupar ahora los unos. En este caso tenemos resaltado con morado el primer grupo y su forma correspondiente, al igual que de verde el segundo y de amarillo el tercero. En el verde, que es el más sencillo, por ejemplo, tomamos que la A vale 1, B1, C vale 0, D vale 0, E vale 0, y al momento de pasar al siguiente término, A vale 1, B vale 1, C vale 0, D vale 0 y E vale 1. Y el que nos está cambiando sería la E, que pasa de 0 a 1. Entonces es la que se elimina y nos queda A por B, por C negada, por D negada. Y así es como se elabora. En este caso tomamos en cuenta a los unos que eran don't care, pero se les dio el valor de 1. Ahora se realiza el circuito lógico digital en la aplicación Logic.ly del mapa de Carnot de los min términos. Primero se utilizan compuertas NOT para negar las variables que se van a ocupar negadas, es decir, las que van a ser 0, porque en el min término se ocupan los unos. En el primero se unen con compuertas AND la A negada con la E sin negar y ya sale un término. En el siguiente, como es de 4 variables, se utilizan primero dos compuertas AND en las que se unen A sin negar con B sin negar y C negada con D negada. Y el resultado de esas dos se une en otra compuerta AND y así sucesivamente con todos los términos de la expresión simplificada. Después, como en este ejemplo nos salieron tres resultados de compuertas AND, se unen dos con una OR, a la que el resultado se une con el resultado de la compuerta AND anterior para tener todo completo. Y ya al finalizar se puede verificar los resultados prendiendo o apagando cada variable. Ahora comenzaremos con la explicación de los circuitos físicos en Arduino. Se explicará paso a paso cómo se realizó el de la expresión original y muy por encima el de la forma canónica y el simplificado. Entrando ya al de la expresión original, primero que nada debemos mencionar que nos basamos en el circuito que realizamos en Logic. Iniciaremos realizando el fragmento A implicación negación de B disyunción exclusiva C. Para ello, empezaremos negando a las señales A y B, B por ser negada en la expresión y a porque se necesitará más adelante en la implicación. Después tomamos a B negada y C y las llevamos a una XOR, el cual es la OR exclusiva. Después negamos ese resultado y lo llevamos junto con A negada a una AND, la cual su resultado la llevaremos a una OR junto con el resultado de B negada XOR C, pero esta vez sin negar. Seguiremos jugando un poco más con A negada, negación de B XOR C y negación de B XOR C, todo eso negado, para que al final una OR nos dé el resultado equivalente a la implicación que deseamos. Ahora realizaremos el fragmento de disyunción E, conjunción con B, NOR A. Para ello empezaremos tomando a D y E y las llevaremos a una OR. El resultado de esto lo llevaremos a un AND junto con el resultado de B NOR A, el cual se consiguió llevando a B y A una OR y después negando el resultado. Ahora el resultado de lo anterior lo llevaremos a un XNOR junto con el resultado del fragmento A implicación B negada,
disyunción exclusiva C, para así obtener la señal final en el LED, como podremos ver aquí. En el caso de la forma canónica, utilizamos la de min términos sin don't care. El único problema que tuvimos fue la cantidad de recursos que utilizamos, ya que el procedimiento en sí era algo sencillo, solo que algo tedioso, ya que en algunos puntos necesitamos pasar cables entre un montón de cables. Utilizamos en total 3 protoboards, 14 compuertas AND y 4 OR. Cada compuerta AND representaba un mitérmino completo, donde en cada uno lo que se hacía era conectar a A y a B a las primeras dos entradas, y el resultado de eso conectarlo con C, después el resultado de eso conectarlo con D, y después ese resultado con E. Al final, el resultado que saliera con E sería el que mandaríamos a las compuertas OR, en las cuales se hacía básicamente lo mismo, conectar señales y sus salidas, conectarlas con otras señales hasta llegar a la señal que se mandaría al LED. Cabe mencionar que el LED apenas si se notaba que encendía, y esto pasaba ya que al pasar por tantas compuertas, la corriente iba siendo cada vez menor. En el caso de la expresión simplificada, se nota grandemente la diferencia, puesto que de usar 3 protoboards pasamos a usar simplemente una, en la cual también utilizamos solo 3 AND y una OR. Se realizaba exactamente el mismo procedimiento de conectar A y B a las primeras dos señales y ese resultado llevarlo a C y luego ese resultado a D y luego ese a E. Simplemente se redujo el uso de materiales. Y a diferencia de la anterior, en esta sí se alcanzaba a notar que el foquito encendía, puesto que la señal pasaba por menos compuertas y no se debilitaba la señal. Y bueno, con esto concluimos el video en el que explicamos dos tablas de verdad de 5 variables en las cuales una tenían don't care y otras no lo tenían, sus mapas de Carnot, sus circuitos en Logic y sus circuitos físicos en Arduino. Esperamos que todo haya quedado claro y nos vemos en el salón de clases.